Que en todo caso hay que aceptar. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Virginia Brasesco, yo soy docente en el profesorado de informática de la UNIPE. Arrancó este año en la sede de Pilar y en la sede metropolitana. Por ahora fue todo virtual, esperamos en algún momento volver a la presencialidad. Y estoy acá con la doctora Cecilia Martínez. Ella es pedagoga, es doctora en política educativa, está en Córdoba en este momento, es de Córdoba. Ella es profesora adjunta de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba y es adjunta en CONICET. Hace 10 años que trabaja en el tema de enseñanza de la computación en la escuela obligatoria y hace más de 20 años en la enseñanza de las ciencias. Conjuntamente con la Fundación Sadowski, investigó y desarrolló y ejecutó programas de formación docente continua e inicial, entre ellos 2 postítulos, uno en enseñanza de la programación para la provincia de Córdoba y otro para la ciudad de Córdoba. Además, es evaluadora externa del programa Exploring Computer Science de la Universidad de Oregon y ha colaborado con distintos trabajos de investigación para la Fundación Ceibal en el país de Uruguay, que no sé si hay colegas acá que lo conocen, si no, es muy interesante para que lo chusmeen. Bueno, los dejo con Ceci. Cualquier consulta pueden ir levantando la mano para interrumpir y yo les voy a ir cediendo la palabra para que puedan hacer preguntas en la mitad de la presentación. Gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se ve ahí, Virginia, la presentación? Perfecto. Bueno, Sí. entonces mi idea era compartir algunas reflexiones que estuvimos construyendo este tiempo con el equipo con quien trabajo de la Fundación Sadowski de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre los saberes, como se titula la charla, relacionados con la informática, que dejó en claro la pandemia que no están socialmente distribuido. Bueno, y espero que en este tiempo que tenemos juntos y juntas, podamos seguir pensando estas cosas que no traigo verdades absolutas, sino más bien, como les digo, reflexiones que hemos venido construyendo. Y estas reflexiones las hago desde la perspectiva pedagógica. Ustedes, como dijo Virginia, se habrán dado cuenta que no soy computóloga, no conozco el campo disciplinar de las ciencias de la computación. Sí me dedico a pensar en la enseñanza de la computación. Entonces, esta charla les pido que me acompañen a mirarla desde esa perspectiva, ¿no? Empezando por la función más grande, los invito a pensar ahora en la función más grande que tiene la escuela, que tiene que ver con, como seguramente habrán discutido en otros espacios, contribuir a que los habitantes de un territorio puedan generar prácticas, reflexiones, puedan tomar decisiones basadas en fundamentos, en saberes, puedan generar criterios que les permitan potenciarse individualmente, pero también en colectivo, que les permitan desarrollar sus vocaciones, sus intereses, construir una vida ética, ¿no? Siempre desde una perspectiva ética, que contribuya al bien común, que ha sido esto del bien común tan tensionado en este tiempo de pandemia, que contribuye al cuidado, que contribuya a la salud, a la protección del medio ambiente, a la inclusión de los diferentes, de las minorías, y cómo lo hacemos en la escuela, cómo trabajamos para ejercer ese rol. Bueno, como ustedes saben, lo hacemos a partir de ofrecer generosamente un conjunto de saberes
que como sociedad hemos decidido que son relevantes a través de esas experiencias que les permiten a los chicos y a las chicas construir esas ideas, ¿no? Que les permiten aprender y que les permiten también ampliar su horizonte cultural, ¿no? Esto que ha sido también tan difícil en la época de pandemia y que hemos visto ahí la limitación de estudiar en casa, que la escuela nos tiene que dar algo más allá de lo que uno puede aprender en su núcleo familiar. Ese también es el rol de la escuela. Y eso que nos da nos permite cerrar esas brechas de origen. Entonces, en esta clave les pido que pensemos juntas y juntos qué saberes de computación contribuyen con estas funciones más generales de la escuela. Entonces, en esta presentación voy a ofrecer algunas situaciones problemáticas que se dieron en este tiempo de pandemia, que fueron frecuentes o que fueron paradigmáticas, ¿no? En metodología de la investigación decimos que un caso es paradigmático cuando deja huellas en un colectivo. Y vamos a identificar en estas situaciones las múltiples brechas digitales, ¿no? Quiero que podamos terminar la charla pensando en que hay más de una brecha digital, ¿no? Sino que hay muchas brechas digital y que esto complejiza nuestro trabajo como educadores. Bueno, y estas ideas, como les digo, las pienso con mis compañeros y compañeras de la Fundación Sadowski, del programa Program.ar y de mi lugar de trabajo, que es el Instituto de Humanidades del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, la primera situación que los invito a recordar es la famosa ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio que se dictó en marzo del año pasado y que, como todos sabemos, nos obligó a hacer muchas tareas a través de una computadora, la comunicación, la educación, los trabajos, las reuniones, las consultas médicas, también el acceso a la cultura, ¿no? Había conciertos, se podían visitar museos y hasta experiencias de exploración, como mi hijo tenía, amigos de mis hijos tenían Boy Scout virtual, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Pero todo era, los que somos padres nos ingeniamos para que nuestros chicos pudieran seguir accediendo a muchas cosas que les hacen muy bien a través de la virtualidad. Entonces, había preocupaciones de que mucha gente se estaba quedando afuera de todas estas actividades por la infraestructura y la conectividad. Entonces, en este momento hay un gran consenso que hay una brecha digital de acceso, ¿sí? Y que ese acceso, si bien en Argentina tenemos una infraestructura tecnológica avanzada, es desigual según el barrio, ¿no? Según la provincia, según la zona y según los niveles de ingreso también. En estos datos que aportó la ONU sobre Argentina muestran que, por ejemplo, el 80% de los hogares que están en el quintil de ingreso más bajo Y de tiene pantalla. al menos Te lo un abriste de celular. acceso. Sí. Ah, no sé si había una pregunta. Sigo. Pero fíjense que ya hay muchas menos familias en el quintil más bajo que tienen una compu. Estamos en el 40% contra el 100% de las familias del quintil superior y mucho menos una tablet. Bueno, en eso nos hemos puesto de acuerdo como sociedad que hay una brecha que es de acceso, que tenemos que mejorar la distribución y el acceso a los dispositivos computacionales, ¿sí? Pero también hay una brecha de apropiación, y esta es una brecha que es como más silenciosa, o por lo menos no se habla tanto de esto, ¿no? ¿Y de qué se trata la brecha de apropiación? Los invito a pensar a través de una pregunta primero. Si ustedes se les pincha o se les rompe el neumático del auto, ¿ustedes tiran el auto? No, llevan a arreglar la parte. Si se rompe la heladera, ¿tiran la heladera, la dejan ahí, se compran una nueva? No. Arreglan la parte de la heladera, averiguan con el técnico, como sea, hacen preguntas pertinentes que les permiten identificar dónde está el problema y uno lo último que quiere es cambiar la heladera. Siempre dice, le podemos arreglar esa parte. Buah,
Ahora, si se rompe la computadora o se bloquea la computadora de Conectar Igualdad, ¿qué pasa? Bueno, lo que yo he visto de primera mano, porque en mi trabajo recorro muchas escuelas de la provincia de Córdoba, de Capital y del interior, es armarios, y esto es prepandémico, armarios de las escuelas con las netbooks de Conectar Igualdad apiladas. Y como les digo, esto lo he visto antes de la pandemia. Entonces sí puedo decir, y que siempre nos ha preocupado en nuestro equipo, de hecho que antes de la pandemia organizamos un curso para docentes de un taller de desbloqueo de las notebooks una vez que el Estado terminó el contrato, eso era legal y así lo hicimos, pero sí había una subutilización y falta de mantenimiento también de esas computadoras. Hay un movimiento que se viene gestando internacionalmente que se llama el movimiento del derecho a reparar, ¿sí? ¿Qué dicen la gente que se agrupa en este movimiento? Que nosotros como ciudadanos, una vez que compramos un dispositivo digital, ¿sí? Tenemos derecho a cambiarle las partes, tenemos derecho a abrirlo, tenemos derecho a identificar y a testear cada una de esas partes y de mejorarlo. Porque una vez que, así como cuando uno compra una silla, digo, o el sillón de una casa, generalmente uno no cambia todo el sillón, lo mejora, si se gasta la tela, lo cambia. Del mismo modo, dicen los miembros de esta asociación, nosotros tenemos el derecho de reparar un dispositivo tecnológico. En estos momentos hay países que están discutiendo leyes que obligarían a las grandes compañías que diseñan estos dispositivos, porque el problema, dicen ellos, es que los dispositivos están diseñados para que la gente no sepa por dónde, vieron, abrir un teléfono de Apple, por ejemplo, y desarmarlo, es bastante complejo, hay que tener mucha técnica, y parte del problema es que viene hecho así por diseño, ¿no? O sea, por diseño se esconde y se cierra. Y eso es lo que las leyes quieren cambiar. O, por ejemplo, leyes de actualizaciones de software que se usan para las industrias y demás. El problema es que si se aprueban estas leyes, bueno, los ciudadanos tienen que tener saberes que nos permitan ejercer ese derecho, ¿no? Y como yo les decía en la primera slide, en la primera filmina, ay, ya estoy como Alberto que digo filmina, bueno. eh, el, el rol de la escuela es ofrecer los saberes que nos permitan ejercer nuestros derechos, ¿no? Nosotros si hablamos de que estamos peleando por un derecho que es el derecho a reparar aquello que compramos, porque es nuestro, y a modificarlo para que cumpla la función que necesitamos, tenemos que poder dominar algunos de esos saberes, ¿no? Y aquí les traigo unos gráficos de un investigador que se llama Raúl Katz, que él documenta cómo el acceso a la tecnología digital está correlacionado con índices relativos a la calidad de vida, ¿no? Estas son correlaciones que hizo Raúl Katz y muestra la mejora en el acceso a la tecnología digital y la innovación, a la calidad de vida, a la participación política y a la transparencia política. Entonces, lo que yo había pensado era, en la medida en que nosotros podemos ejercer este derecho a reparar, potencialmente podemos ganar más acceso a la tecnología digital y mejorar otros aspectos de nuestra vida que los investigadores nos están avisando de que son relevantes a partir del acceso. Afortunadamente se han hecho algunos esfuerzos en esta época de pandemia, como la provincia de Formosa,
que desbloqueó y arregló las netbooks y se las entregaron a muchos alumnos, o como el programa Seguimos Educando del Ministerio de Educación, que también reparó muchas de las computadoras y las actualizó, les cambió el sistema operativo. También hace muchos años, ya prepandémico, se vienen realizando festivales de software libre, donde se reinstala, se repara. Pero sin embargo, la mayoría de estas actividades se realizan por fuera de las escuelas, ¿sí? ¿No es? ¿Y cuál es el problema ahí? Es que a la escuela van todos y todas. Y cuando uno genera estas actividades por fuera de la escuela, que está buenísimo, va un grupo que son, como decimos nosotros, autoseleccionados, ¿sí? Nosotros hemos preguntado en algunas provincias donde trabajamos con cursos de capacitación el año pasado si las escuelas habían tratado de arreglar las computadoras de Conectar Igualdad, tratado de instalar software libre para que consume menos memoria, para que actualizar esas computadoras y extenderles el uso, y en muchas provincias nos dijeron que no. O sea que si bien hay algunas experiencias, considero que todavía son marginales, ¿no? Que no es la mayoría de los casos, ¿sí? Y sin embargo, lo que venía pasando el año pasado era que subían las ventas de los dispositivos tecnológicos, que está buenísimo que la gente acceda y se pueda comprar, pero estamos dejando también a mucha gente afuera que no puede comprar, y por otro lado quizás estamos comprando eh, un objeto que podemos reparar, que podemos actualizar con el que tenemos en casa, ¿no? Entonces, una cosa para pensar es cómo la escuela nos prepara también para que, como digo yo, no nos vendan carne por pescado, ¿no? Para poder consumir, pero con un criterio, con un espíritu crítico, ¿no? Sabiendo qué es lo que compramos y cómo nos va a resolver la demanda que necesitamos en ese momento. Entonces, lo que necesitamos es también acceder a saberes que nos permitan hacernos preguntas sobre si ese dispositivo nos sirve o tenemos que comprar uno nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que está? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué es lo que está roto? ¿Es un problema de hardware? ¿Es un problema de sistema operativo? ¿Podemos formularnos algunas hipótesis de por qué no butea, no funciona? Yo lo veo que eh, la gran cantidad de ciudadanos, digamos, no puede todavía pensar con conceptos de computación un problema sobre una computadora, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué saberes de computación nos permitirían o permitirían a los ciudadanos, o como dice Adriana Puigros, que me gustan los habitantes, hacernos estas preguntas? La segunda brecha que vimos es la brecha de conectividad, ¿no? Acá también hay un gran acuerdo, hay datos donde el 73% de los hogares del quintil de ingresos más bajos no accede a Internet, contra el 99% del quintil de ingresos superiores. Pero el otro dato interesante, y esta es la brecha que se habla un poquito menos, es que, bueno, que lo cierto es que la mayoría sí accedemos a Internet. Y sin embargo, muchas veces, en muchas situaciones, hemos tenido fallas para dar clases, para navegar sitios. No, no puedo navegar en este sitio, no te puedo subir el archivo, ¿no? Y este problema es por Internet, ¿no? Mágicamente eh, eh, atribuimos el problema a una falla de Internet, generamos el reclamo a la empresa, reboteamos el router, pero a veces construimos hipótesis que tienen poca lógica. Por ejemplo, una maestra de mis hijos los hacía salir y volver del Zoom, porque con eso ese era el modo para ella que podía solucionar su problema de Internet. Esta práctica lo que revela es que no tenemos quizás saberes para hacernos de nuevo las preguntas lógicas de por qué no anda Internet. Y el problema acá, más allá de las clases,
o de las videoconferencias, que mucha gente necesitó de buen internet para poder seguir trabajando, ¿no? A diferencia del auto, eh, nosotros hoy necesitamos la compu para cobrar un sueldo, ¿no? Para, para los registros bancarios, para inscribirnos para las vacunas, para poder acceder a educación. Entonces, por eso la vitalidad de poder entender mínimamente cómo funciona y apropiarnos de esos dispositivos digitales, ¿no? Algunas preguntas más o menos lógicas que nos podríamos hacer ante un fallo es, bueno, ¿es Internet o es otra cosa? A veces es el sistema operativo, es que hay un virus, es que es el hardware, es que son los periféricos. Muchas veces pensamos que era Internet, pero era el micrófono, era el audífono, o era la aplicación, un problema de software, o es que estaba mal configurado cuando lo instalamos. Quizás es porque tenemos ventanas abiertas, muchas ventanas al mismo tiempo. Bueno, en fin, toda una serie de preguntas que si nosotros supiéramos cómo funciona la Internet, podríamos generarnos, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta como educadores es qué saberes de computación nos permitirían hacernos estas preguntas. Bueno, en algún punto de la pandemia llegó la aplicación Cuidar y llegaron también los modelos de análisis predictivo que nos decían cuánto nos íbamos a contagiar, cuántos iban a necesitar respiradores. em, y bueno, y una serie de datos que Noah Harari, no sé si lo conocen, es un historiador y filósofo que ha escrito muchos libros sobre la relación del hombre con la tecnología, le llamó el Big Data sanitario, ¿no? Donde, bueno, había algoritmos que a partir de un volumen grande de datos podía encontrar trazabilidad de casos, geolocalización de los casos, y capacidad de detección y de prevención temprana, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba hubo muchos pueblos que no tuvieron el primer caso hasta octubre. Si nosotros hubiéramos tenido manejo de datos de las personas y del virus, esas escuelas podrían haber estado abiertas, ¿no? Todo ese tiempo, ¿no? Eh, y la tecnología de geolocalización tampoco es nueva, porque en Chile, por ejemplo, se usa para advertir sobre el riesgo de tsunamis o de terremotos automáticamente. Cuando hay un movimiento sísmico, a todas las personas se les manda por teléfono, les llega por teléfono una alerta, porque las compañías telefónicas tienen la obligación de enviar a las autoridades sanitarias si hay gente que está ubicada en una zona de desastre para salvarle la vida, ¿no? Nada más y menos que para eso, para poder generar estrategias de prevención y de manejo de una catástrofe ambiental. La Organización Panamericana de la Salud también decía que es muy importante la Big Data para estimar casos y recursos necesarios, como por ejemplo las camas en terapia intensiva, la cantidad de respiradores que se iban a necesitar, pero que también advertía es necesario conocer las limitaciones que tienen estos modelos, ¿no? Ahí vemos, se armó, no sé si ustedes recuerdan, pero muchos debates, que yo creo que son debates muy sanos y muy necesarios, sobre los datos, ¿no? No, yo no me voy a instalar la Cuidar porque son mis datos personales y qué van a hacer con esos datos, resguardo mi privacidad. Y que es un argumento que personalmente me parece muy válido, ¿no? Pero también he aprendido en este tiempo que hay formas de guardar los datos personales y los gobiernos tienen protocolos que no permiten poner en riesgo la identidad de una persona o la privacidad de una persona, sino que se usan justamente para mitigar, en este caso, los efectos de la pandemia y ayudar con la detección temprana y demás. Lo que uno veía también era una fragilidad en los debates que teníamos, ¿no? Porque he visto mucha gente
que se resistía a instalarla a cuidar, pero publica su geolocalización, el nombre del perro, la madre y el tío, que son las preguntas de seguridad para los passwords en jueguitos que aparecen en Facebook. Y cuando uno pregunta, ¿pero a dónde van esos datos? O de quiénes son estos datos, la gente piensa que es de ella y no, no es de ella, es de Facebook, es de Google. Y hay también un gran desconocimiento en torno al manejo de datos privados, ¿no? Bueno, una referente de la cultura libre en Argentina, Beatriz Busaniche, decía también, por ejemplo, que muchas instituciones educativas contrataron servicios de videoconferencia privados que ponían en riesgo la seguridad de los datos de sus alumnos y de los docentes, como por ejemplo la plataforma Zoom que estamos usando ahora, y que el año pasado hubo muchos casos con muchos problemas de hackeo. Y Beatriz Busaniche nos dice, bueno, hay otros servicios con estructuras más desarrolladas que permiten proteger a los participantes de una videoconferencia que las instituciones educativas podrían haber considerado y no considerado, ¿no? Entonces, mientras nosotros nos resistíamos a usar la Big Data para la pandemia, publicamos los datos por, por toda la nube, por todas las redes, y pasaban cosas como que por usar WhatsApp, 100 millones de usuarios quedaron, sus datos quedaron expuestos en las nubes, los ciberdelitos crecieron un 300%, y un 70% de esos ciberdelitos pueden ser prevenidos por acciones de configuración. Ahí, Virginia, ¿me estás levantando la mano? Sí, acá sí, te interrumpo porque Nora quiere hacer algún aporte. Dale. Buenas tardes, Cecilia, un gusto, y a todas las compañeras y compañeros que están presentes. Em, Reforzar lo que vos decís, me parece clave lo que estás expresando en relación a ese miedo o precaución que se tuvo con respecto a la aplicación Cuidar y la falta de criterio. Evidentemente nos falta información porque todo lo que estás desarrollando ahora, es decir, la ciberseguridad se desbandó en pandemia. La circulación de datos fue muy, muy importante, y la toma de datos que la Big Data logró a través del desconocimiento de las familias, nosotros los docentes y los alumnos, fue extremadamente explosivo. Los millones de dólares que ganaron a partir de la obtención de esos datos es realmente alarmante. Hoy los datos se consideran el nuevo petróleo, y al margen de eso, vos planteas una cuestión clara, que es la protección de la identidad, digamos. Y que, imagínate, si ponemos en duda eh, no bajar una aplicación que en realidad nos está cuidando la vida, y estamos por otro lado haciendo todo lo que vos estás expresando, bueno, es claro, es clave, y te felicito por esta información que estás poniendo en relieve, ¿no? Porque hay que conocerlo, digamos. Sepamos cómo manejamos los WhatsApp, los Facebook, y qué destino tienen. Todo lo que subimos a la nube, perdemos la propiedad, ya no es nunca más nuestro. Son copias que se replican y nunca más volverá a ser de nuestro propio uso. Así que bueno, es clave esto que estás planteando, y invito a los compañeros que pongan especial atención y que reforcemos en datos y demás estas cuestiones. Gracias, Cecilia. No, gracias, Nora. Y sí, yo siento como cuarentona que soy, que se nos vino una revolución encima y bueno, y nos toca, como dice Nora, aprender, ¿no? Nos toca aprender y pensar qué les vamos a ofrecer a nuestros chicos y chicas en la escuela, porque somos educadores, ¿no? Y por más que nosotros, porque somos de otra generación, no conozcamos este concepto, sí tenemos la responsabilidad de formarnos junto con ellos, como decía Papert, ¿no? Que la formación en tecnología
por esta diferencia generacional, quizás va a tener que ser aprendiendo junto con ellos, creo que es la forma, bueno, para protegerlos, para que puedan ejercer sus derechos, para que puedan trabajar, ¿no? Porque muchos trabajos están atravesados por el uso de una computadora. Bueno, entonces, esta área, como ya lo dijo Nora, son el área de saberes de seguridad informática y de datos, ¿no? De qué constituye una clave segura, qué es un phishing, cuál es la diferencia entre un dato público y un dato privado. ¿Qué pasa cuando un desconocido me hace preguntas en las redes? Esto ha pasado mucho, como decía Nora, el grooming, el ciberacoso, porque hemos tenido más tiempos conectados, ¿no? Y qué software nos puede ayudar a estar más seguros. La gente del software libre me ha enseñado que sus software son mucho más seguros y es algo para ir aprendiendo. Hay un autor que estoy leyendo que él le preocupa mucho la ética de la computación, ¿no? Y él dice un currículum de una escuela que enseñe computación tiene que tener una perspectiva ética. Entonces, y él dice, conocer cómo funciona la computadora y su software permite entender las vulnerabilidades, permite entender qué puertas dejamos abiertas, por dónde van a entrar las fallas, los ataques, y también permite entender el potencial de abordar distintos problemas de manera ética, como fue la intención de cuidar y cuidar, más allá de que fue nuestra aplicación, digo, en muchos lugares del mundo, en ese momento, se discutía el uso de la Big Data para trazabilidad, para geolocalización. No fuimos el único país iluminado, sino que fue una discusión global, ¿no? De cómo pensar cómo la tecnología podía hacer un aporte para mitigar a la pandemia. Algo que se hizo muy lindo en Argentina, no me acuerdo en este momento el nombre de la universidad, pero unos médicos junto con unos programadores desarrollaron un software que duplicaba el uso de los respiradores. Entonces, con un mismo respirador podían atender a 2 pacientes a través de un software que mejoraba el rendimiento y la eficiencia de ese respirador. Si quieren después busco la información porque no la recuerdo fehacientemente, pero fíjense ahí cómo la tecnología puede ayudar en este caso, a un problema sanitario. Bueno, el otro hito, la Tenés, otra situación. perdón, Sí, Ceci, dale, Virginia. tenés una mano levantada de Silvina. Bueno, le damos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo quería agradecer el espacio a UNIPE, a Cecilia por esta presentación, pero justamente pensaba en toda la exposición de Cecilia sobre cómo educamos a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros jóvenes, a nuestras alumnas, en el uso de las tecnologías, y desde mi jurisdicción, desde los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, este tipo de contenidos están totalmente ausentes. Yo soy docente de NTICS, la materia que aparece en cuarto año de secundaria superior, con una carga horaria de 2 horas semanales, y es el primer encuentro que tienen los chicos con la tecnología, de manera formal, ¿no es cierto? Claro. Y cuando analizamos nuestro proyecto, cuando trabajamos para abordar los contenidos que propone el diseño, es como un salto al vacío. Son tan complejos y los chicos en algunos de estos contenidos vienen como tan crudos, tan sin saber nada, que es como imposible abordarlos. Eso por un lado. Por otro lado, en el nivel superior, en las tecnicaturas duras como producción, administración, en el cambio de diseño curricular, el año pasado eliminaron todas estas materias de informática. Entonces, digo, desde el sistema educativo, ¿qué estamos mirando o qué están mirando para la alfabetización o para enseñarles a nuestros alumnos a trabajar con tecnologías
tal vez no desde una manera herramental directamente, Sí, pero exactamente. bueno, pero para abordar programas y formas de configuración de un sistema operativo para controlar la seguridad, instalar un antivirus y demás, requiere cierto tecnicismo. Es imposible si no. Y bueno, veo que todos esos espacios han sido corridos y me parece como preocupante. Sí, Silvia, nosotros compartimos tu preocupación, es lo mismo que vemos en nuestros estudios, en nuestro andar por las escuelas, en las lecturas de los currículum, y bueno, y la charla un poco era a pensar juntos y juntas la necesidad de como sociedad llegar a consensos sobre esto que estás diciendo, Silvia. Y lo voy a abordar justo al final de la charla. Voy a ofrecer algunos autores que nos permiten pensar criterios como educadores, pero bueno, desde ya que estás invitada a sumarte a todo el equipo que sostenemos, que los chicos tienen la necesidad y el derecho de aprender estos saberes en la escuela de manera muy temprana, porque de manera muy temprana usan las compus también, ¿no? Los teléfonos, el teléfono es una compu. Eh, bueno, entonces, continuando con esta serie de saberes que nos preocupan, también quería poner de la mesa el momento en que llegaron las vacunas y que hubo un montón de preguntas totalmente lógicas que como ciudadanos nos hicimos, y me incluyo, sobre la seguridad de las vacunas, sobre todo que uno veía noticias que no eran alentadoras en sus titulares y médicos que decían cosas. Bueno, sobre los efectos a largo plazo, que creo que todavía no los conocemos muy bien, sobre el tema de que había vacunas genéticamente modificadas, ¿no? Y bueno, creo que hay muchos saberes que la escuela nos fue dando de la biología, hay muchos hechos que tienen que ver con la modificación genética, que nos asustan, y está bien que así sea. Y también preocupaciones desde la geopolítica, porque lo fabrica Rusia, porque lo fabrica China, o porque lo fabrica quien sea, ¿no? Pero menos debatido estuvo cuál fue el proceso de fabricación de la vacuna y por qué es distinta a las otras 20 vacunas que les ponemos a nuestros hijos y que nos ponemos nosotros, y que en realidad hay muy poca gente que no se le ocurre vacunar a sus niños, ¿no? Hoy por hoy sabemos, con la historia argentina reciente, inclusive les diría, tengo muchos profesores y amigos de mis padres, por ejemplo, que han sido víctimas de la epidemia de la polio del 55 y terminó de resolver con una vacuna que fue distribuida en forma gratuita, pero he visto de primera mano las secuelas que ha dejado en los amigos de mis padres y en mis profesores la polio, ¿no? Entonces uno agradece que nuestros hijos puedan nacer y tener esa vacuna. Ups, ahí está. Entonces, a mí me tocó la Sputnik, en diciembre me llegó el turno por ser docente, había un pool para docentes, no sé qué, y en el momento que nadie sabía si era segura o no, y me puse a investigar. Y una cosa que leí era que era la misma tecnología que la vacuna del ébola, ¿no? Que el Instituto Gamelaya había desarrollado hace muchos años atrás la vacuna del ébola, y que usaron exactamente la misma tecnología, pero con este nuevo virus, ¿no? Después el Center for Disease Control, que es un organismo que recibe billones de dólares de financiamiento del gobierno de Estados Unidos para investigar enfermedades, que tiene investigadores de todo el mundo, muy prestigioso, publicó en su página también sobre las vacunas que la tecnología de las vacunas adenovirales se utilizan desde 1970, o sea, no es nueva la tecnología de la Sputnik o de las otras, porque son todas adenovirales. Eh, y que bueno, que hay un montón de publicaciones sobre los efectos y cómo funcionan estas vacunas para otras enfermedades a lo largo de estos 40, 50 años, ¿no?
Otra cosa que leíamos era que las vacunas se basan en una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo como convivo mucho con los computólogos, que son mis compañeros de trabajo, me han enseñado generosamente y con mucha paciencia a lo largo de estos años que hay algo en computación que se llama modularización, ¿no? Y que nosotros le tenemos que enseñar a los pibes y a las pibas que ellos pueden agarrar un programa que está previamente escrito, que es una serie de comandos, como por ejemplo, si se hace frío, que se prenda la calefacción y le cambiamos los parámetros, les cambiamos esos datos y puede servir para otra función. El mismo programa que si hace frío, que se prenda la calefacción, también se puede utilizar para si hace calor, se prende el aire acondicionado, o si hay un incendio, se prendan las lluvias esas que se instalan en algunos edificios, o si hay un intruso, que se prenda la alarma, ¿sí? O sea, fíjense que la misma lógica del programa con un parámetro, un dato diferente. No sé, Virginia, si lo dije bien, ella sí es computóloga. Bueno, la cuestión con las vacunas, yo a la lectura veo que es lo mismo, ¿no? Que es el mismo programa en una misma plataforma y lo que se cambia es la proteína que genera el anticuerpo y en vez de la proteína del virus del ébola, usamos la proteína del coronavirus. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, listo, ya está, la tecnología de las vacunas es segura. Desde el año 70 que la, la vienen aplicando y y que no hay ninguna investigación que diga que nos va a causar ningún mal. Y además, sobre todo, me quedé tranquila que era una tecnología vieja, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo pensaba de nuevo, ¿qué implica esto para nosotros como educadores, ¿no? Primero, entender que el modo de producción de las vacunas es similar al modo de producción de software y ahí me hago la pregunta, ¿qué otras cosas se producen del mismo modo que se produce el software? Y uno cuando empieza a leer se da cuenta que hay muchos procesos de producción que están modularizados. Entonces, entender cómo se produce el software nos permitiría entender otras tecnologías, la producción de otras tecnologías que son sumamente necesarias para nuestra calidad de vida. Y entender cómo se produce el software y entender que los módulos tienen parámetros que se pueden cambiar, nos permite agarrar un software hecho por otro en una biblioteca que es libre, que es accesible, y cambiarlo y utilizarlo para el merendero del barrio, para la escuela de nuestros hijos, para la función para el contexto que nosotros necesitamos, que tampoco lo tenemos que escribir, no tenemos que escribirlo todo de nuevo, sino que uno puede tomar algo escrito por otro dentro del marco de la cultura libre y modificarlo. Pero para eso hace falta leerlo, para eso hace falta entenderlo y saber qué cosas cambiar, ¿no? Em, entonces, lo que yo veo y compartimos y pensamos ahí con los colegas es que hay una enorme brecha de saberes, más allá de la brecha de conectividad y de acceso al dispositivo. Hay una brecha de la cual hablamos muy poquito, que es la brecha de los saberes digitales que son necesarios para entender el mundo que vivimos, donde la cuestión sanitaria, el transporte, la agricultura, la educación, digo, hay un montón de dimensiones de nuestra vida que están atravesadas por la tecnología digital. No solo nos sirve para el trabajo, no estamos pensando en la formación para el trabajo, estamos pensando en la formación para la vida, para el momento histórico que nos toca atravesar, así como cuando la escuela pensó enseñar la escritura. La escuela no siempre enseñó la escritura. De hecho, Sócrates resistía a enseñar la escritura porque iba a atentar contra la memoria, ¿no?
Y después, ni hablar cuando se dejó, imagínense cuando se decidió dejar de enseñar latín y griego y se enseñaba la lengua vernácula, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de enseñar las lenguas cultas, las lenguas tradicionales, donde se ha producido la cultura? Y así cada introducción de contenido en la escuela ha significado ponerse de acuerdo, ¿no? Ha significado pensar nuevos criterios, pensar en nuevos ciudadanos y actualizar esos contenidos para que los chicos y las chicas puedan vivir dignamente en este mundo que les toca. Entonces ahí recuperando un poco la preocupación de Silvia, que es la nuestra, te cuento Silvia y les cuento que los datos que nosotros manejamos muestran que el 3% de los chicos y las chicas de la escolaridad secundaria tienen materias obligatorias de informática, donde las tienen en las bachilleratos orientados, se les llama en Córdoba, es decir, los últimos 3 años tienen orientación y existe, afortunadamente, desde el año 2011, en Córdoba, la orientación en programación. También en Córdoba tenemos 40 escuelas que son escuelas PROA, escuelas en desarrollo de software, pero todavía no alcanzan a una cobertura significativa. Y las escuelas técnicas, ¿sí? Las escuelas técnicas también tienen alguna orientación en programación o en informática, pero la cobertura es el 3% de la población total. Y el 60% de ese 3% son varones, ¿sí? O sea que, ¿qué nos dicen estos datos? Que la mayoría de las chicas no accede a estos saberes y que la mayoría de los chicos tampoco. Nosotros hicimos unas entrevistas con estudiantes ingresantes a la carrera de computación del FAMAF, y los varones nos decían, el FAMAF es la Facultad de Córdoba dentro de la universidad que enseña computación. ¿Qué nos decían los varones? Generalmente los varones habían recibido computación en la escuela secundaria, ya sea porque fueron una escuela orientada o una escuela técnica, o porque se juntaban con un grupo de amigos a jugar a los jueguitos y desarmar computadoras. Y dicen que el acercamiento a esos saberes durante el secundario les despertó una vocación que no sabían que tenían. Y sobre todo nos decían en las entrevistas que generaron confianza, que es muy importante. Quienes han estudiado psicología cognitiva saben que uno de los indicadores más importantes para que un alumno tenga un buen rendimiento académico se llama la percepción de confianza, ¿sí? Y confidence, en inglés se usa mucho este término, que tiene que ver con saber que lo puedo alcanzar, ¿no? Si yo sé que puedo aprender este saber, entonces estoy dispuesto a aprenderlo, ergo lo aprendo, ¿sí? Ahora, la sensación que nosotros tenemos es que muchos ciudadanos, muchos jóvenes, pensamos, me incluyo, que este saber es inalcanzable para nosotros, que es muy difícil, que por eso está cerrado, que no toques la compu. Hemos visto tantas veces eso en las escuelas, de no abrir las compus, de conectar igualdad hasta que no vengan los técnicos, o tenerlas encerradas en una biblioteca para que no se rompan, ¿no? Esta cosa del miedo al rompimiento que documenta una autora que se llama Roxana Cabello. Tiene que ver eso con la confianza. Y las chicas, cuando les preguntábamos por qué habían elegido computación, bueno, muchas tenían dificultades en los primeros años de la carrera, y una de las cosas que nos decían es: yo estos temas nunca lo vi en la escuela, ¿no? En mi escuela vi Word, Excel, PowerPoint, o GeoGebra, a usar software, pero nunca vi cómo funcionaba una computadora, y me hubiera servido entender mínimamente eso para poder después pasar la materia Algoritmos 1, que es la primera materia de programación que tienen los chicos en la universidad, por lo menos acá en la FAMAF. También hay estudios de un colega nuestro que se llama Marcos Gómez, de la Fundación Sadowski también, y de la Universidad Nacional de Córdoba, que muestran que las mujeres, él hace estudios en nivel primario, ¿no? Y ha comparado escuelas donde la informática es obligatoria y escuelas donde
no se enseña informática, no está ese contenido, y muestra que las chicas que reciben esos contenidos durante la primaria, después tienen el mismo rendimiento académico que los varones. En cambio, en las escuelas donde las chicas no reciben ese contenido de manera obligatoria, hay una brecha de género en el secundario, ¿no? A las chicas les va peor que a los varones eh, en cuanto al rendimiento académico. O sea que introducir estos saberes de manera temprana en la escuela también contribuiría a cerrar la brecha de género en el campo de la tecnología. Bueno, hay algunos avances en estos últimos 10 años que han sido muy importantes, ¿no? Hay mayor cantidad de escuelas que gradualmente ofrecen estos currículum. Ahí Silvia nos dice que cada vez menos, pero bueno, en Córdoba por lo menos yo veo que cada vez son un poquito más. También se aprobaron hace un par de años los NAPS, los Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Robótica, Programación y Educación Digital, obligatorios para todos los niveles y todo el territorio nacional. Cada provincia, como ustedes saben, luego dispone cómo ejecutar esa selección de contenidos que se hace a nivel nacional. Y bueno, y en eso están muchas provincias analizando cómo van a introducir estos contenidos, si en una materia, si integrados, si en la primaria, en fin. También hemos crecido en las experiencias de formación docentes que se ofrecen. Como les decía Virginia, yo he participado en muchas cada vez más y está el profesorado de la UNIPE. Muchas provincias tienen postítulos y cursos cortos en la enseñanza de la programación, del pensamiento computacional, de la informática, etc. Pero comparto con Silvia que hay muchas deudas pendientes, ¿no? En primer lugar, a mí lo que me preocupa es que no es para todos. La computación todavía no ha llegado obligatoria para todos los chicos y las chicas que van a la escuela, ¿sí? Sino que sigue siendo para los que la eligen. Y me parece que la escuela tiene que ofrecerla para todos, porque todos estamos atravesados por la tecnología digital. Faltan también docentes que estén formados, hay una formación muy fuerte en el área de educación tecnológica todavía, y no hay trayectoria en nuestro país de formación de docentes de computación, de informática, porque bueno, tenemos una industria muy fuerte, ¿no? Entonces, los especialistas en el contenido van a trabajar a la industria que a veces ofrece mejores condiciones de trabajo. Entonces hay que apuntalar también ahí en la formación de los docentes y en la mejora de las condiciones. También lo que vemos es que hemos hecho un estudio con una colega que hizo su tesis de doctorado en las escuelas técnicas, y lo que veía es que dentro de la escuela, también la escuela construía brechas, ¿no? Porque estas eran escuelas técnicas de la provincia de Córdoba con orientación en programación, pero les daban tareas diferenciadas a las chicas y a los chicos, ¿no? Los varones hacían el programa, las chicas hacían la maqueta. Eso es lo que pudimos construir con nuestra investigación. Entonces, bueno, todavía falta mucho camino por recorrer. Entre ellos, definir qué implica la alfabetización digital. Y este es un concepto que tenemos que entender como educadores que el concepto de alfabetización digital ha ido cambiando a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? En la década de los 90, principios del 2000, era ser usuarios de programas de oficinas. Eso era estar alfabetizado digitalmente. Después, la alfabetización digital tuvo que ver con usar otra serie de software a medida que se fue ampliando también el mercado de software. Y hoy en día hay un autor que se llama Bocconi que documenta cómo los países han incorporado al concepto de alfabetización digital la cuestión de la comprensión de los lenguajes digitales para poder producir a través de él, ¿no? Para que los chicos puedan crear tecnología. Entonces la alfabetización digital hoy se define como estos dos grandes campos, el campo de las TIC, del usuario, pero también el campo de los conceptos de las ciencias de la computación.
¿sí? Que es lo que intenté dentro de lo mejor que pude poner en las filminas anteriores. Necesitamos también establecer para qué es necesaria la alfabetización digital en nuestro país, ¿no? Entre las cosas que se nos ocurren con los colegas de Sadowski, bueno, anticipar y prevenir y detectar problemas, pensar en el aporte que la computación puede hacer a otros problemas, ¿no? Como los problemas sanitarios, de salud, acceder a la cultura libre, ejercitar el derecho a reparar, usar bibliotecas, lecturas, modificación de código, trabajar colaborativamente y hacer un uso seguro, responsable y ético de las redes. Y finalmente, necesitamos como educadores pensar con qué criterios introducimos estos contenidos a la escolaridad obligatoria. A mí me gusta mucho leer y escuchar a Inés Dussel, es una pedagoga muy reconocida en nuestro país, seguro que la conocen, y que una línea de investigación de ella es la curricular, y ella usa un criterio de generosidad, ¿no? Que la escuela debe ser generosa en la selección de contenidos que elige para ofrecer a las nuevas generaciones, y dice ella, para que cada generación no tenga que empezar de nuevo, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos que inventar la rueda cada vez. Y también Robert Connell, pone un criterio que es el de justicia curricular, ¿no? Para que los chicos y las chicas tengan acceso a cosas que en su núcleo familiar no podrían acceder, para que puedan participar activamente del mundo, quejarse, cambiarlo, mejorarlo, y para cerrar las brechas de origen. Eso entiende Connell con justicia curricular. También un educador neozelandés dice, bueno, los conceptos que tiene que ir a la escuela son los que son centrales en la disciplina. Inés Dussel va a decir los perdurables. Y esto es muy importante, me parece, en el campo de la computación, porque a veces nos centramos en enseñar el uso de un dispositivo que está de moda o una tecnología que está de moda, y tendríamos que hacer un esfuerzo por pensar en esos conceptos que son fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo el concepto de revolución en ciencias sociales o el concepto de fracciones en matemáticas, y que va más allá de una coyuntura tecnológica, ¿no? Y finalmente, Guillermo Simari, que es un computólogo de la Universidad de Bahía Blanca, me gusta porque él dice, la escuela incorpora históricamente saberes que han ampliado nuestra capacidad de cognición, han ampliado nuestra capacidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, saber leer y escribir, nos permite claramente aprender nuevas cosas. Del mismo modo, dice él, la computación puede procesar 1.000.000 de datos juntos que nuestro cerebro jamás puede procesar. Y ese 1.000.000 de datos procesados juntos nos pueden dar información sumamente relevante para políticas sanitarias, para políticas de conectividad o de lo que sea, y que son necesarios para mejorarle la calidad de la vida a la gente, ¿no? Entonces, toda tecnología que amplíe nuestra capacidad de entender y de aprender, ese es un criterio para decir esto entra a la escuela, ¿no? Porque bueno, el tiempo de la escuela es finito, y todos tenemos una genuina preocupación de ofrecerle eso que es relevante. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, esa es la invitación a que sigamos pensando en lo que queda del tiempo, en este gran consenso que nos gustaría ver con Virginia. Yo sé que ella también lo siente así, sobre qué les ofrecemos a nuestros chicos y chicas en la escuela. Y listo, y me callo. Muchas gracias, Ceci, estuvo alucinante. Bueno, voy dando lugar a, si quieren, levantar la mano, sacar el micrófono para hacer preguntas o dejarlas en el chat y yo las leo, como ustedes gusten. Esto retomo, mientras que se les van ocurriendo las preguntas, el tema de la importancia de qué es lo que enseñamos en el colegio para que las personas puedan hacerse buenas preguntas, ¿no? Y esta diferencia entre ser usuario de la tecnología
y comprender la tecnología. Entonces, no sé, Word, lo puede enseñar la profe de literatura, qué sé yo, pero no debería ser una cosa que se enseña en informática o en computación, porque no es un concepto computacional como tal, ¿no? Entonces preguntarnos también, que vos la formulaste esta pregunta, ¿para qué? ¿No? No solo qué queremos enseñar, sino para qué lo queremos enseñar en la escuela, es muy importante. Ahí veo Carolina, creo que se llama la colega de la provincia de Neuquén, y que dejó un mensaje, sí, dice, y estamos trabajando en incluir en el PEI la alfabetización digital secuenciadamente. Bueno, Neuquén tenemos el lujo de tenerla Carolina, porque Neuquén es la primer provincia de Argentina que hace 1 o 2 años, corregime Carolina, no, debe hacer más, como 2 o 3, puso como espacio curricular la informática obligatoria con algunos de estos criterios que presentamos hoy acá, ¿no? Con los saberes fundamentales de algoritmos, de seguridad informática. Bueno, no sé qué, Carolina, te puse ahí para... te tiré al escenario para si nos querés contar cómo va eso en Neuquén, estaríamos muy interesados en saber. Bueno, buenas tardes. En mi caso, yo trabajo, como comenté, en una escuela rural en la provincia de Neuquén, cerca de la cordillera. Estamos más cerca de Chile que de la capital de la provincia. Y ahora estábamos trabajando con una maestra que está a cargo del tercer ciclo, porque estamos con grupos por ciclo nada más, porque es chiquita la escuela, pero estamos pensando en esto de añadir la alfabetización digital en la escuela, en nuestra escuela, dentro del PEI, pensando en que nuestros estudiantes cuando se egresen tengan los conocimientos que requieren para poder apropiarse de del mundo digital con todas las herramientas que nosotros les podamos proveer desde el nivel inicial, porque nuestra escuela tiene un anexo de jardín también. Entonces, pensar en qué podemos hacer en todos los grados para que cuando ellos salgan de la primaria poder entregarles a la secundaria a un chico que está alfabetizado, que no requiera aprender lo básico y que ya pueda avanzar. Y por lo que planteás, supongo que hablas del diseño curricular de media, que es donde está incorporado como materia, y mis hijos están los dos en el secundario, y sí, estoy viendo los cambios desde cuando yo cursé la secundaria, y las cosas que están aprendiendo ellos, como esto de desarmar una computadora, de saber qué son las partes que tiene adentro, y también esto de los algoritmos y de cómo programar, que uno pensar que eso antes lo aprendía porque le interesaba. Yo acá veo que la mayoría somos mujeres, pero en particular en mi caso fue todo todo aprendizaje voluntario. Mi papá le interesaba la computación siendo obrero, y en mi casa se aprendía todo lo que se podía aprender. Entonces, como que fue toda una experiencia familiar, una concepción ya familiar que era así. Y uno trata de transmitirlo en la escuela en donde trabaja. Pero sí, el cambio se ha visto. Bueno, muy bueno que tenemos que ir a aprender sobre Neuquén entonces. Felicitaciones por lo que han logrado. Bueno. Ahí Nora tiene levantada la mano. La invito. Sí, nuevamente Cecilia, felicitarte porque realmente muy, muy claro lo que has expuesto en términos de desafíos para la docencia. Creo que planteas muy claramente que este desafío de incorporar la digitalización en la escuela en todos los niveles es algo, me parece a mí, que tiene una doble cara, en la cual, como planteaste claramente, primero tenemos que formarnos los docentes y luego poder ver cómo bajamos esos contenidos y qué contenidos hacia los diferentes niveles educativos. Claramente teniendo como concepción que no hay una presunción de neutralidad en ninguna
de las plataformas, en ninguno de los algoritmos, en ninguna de las redes. Yo, como aporte, les voy a dejar, si quieren, el lunes en la conferencia inaugural, Sí. estuvieron dos colegas de España, Becerra y Zafra, una compañera, en el cual trataron el tema plataformas digitales, algoritmos y redes en cuestión. Los invito, una vez que estén subidos a UNIPE, creo que ellos puntualizaron claramente dónde está, hacia dónde hay que ir en la educación en relación a estos temas. Claramente puntualizaron hacia dónde sí, hacia dónde no. Cuando los algoritmos son herramientas, ellos dijeron, son herramientas matemáticas de exclusión, y lo explicaron claramente, muy sencillamente, diciendo, son generados por, y mostraron una foto, los dueños de Apple, de Google, de Facebook, todos hombres, jóvenes, jóvenes y blancos. Y blancos. ¿Sí? Jóvenes, hombres y blancos. No había una mujer. ¿Tá? Entonces, desde ahí, dice, empiezan a hacer matrices de exclusión. Después, con todo lo que es el tema de la información que empezamos a recibir, con lo que nos empiezan a tentar o no, que siguen siendo mecanismos de exclusión. Entonces, yo propongo una mirada más crítica. La pandemia, lo que me parece que claramente, como vos planteaste, desnudó las inequidades, las marcó, las mostró a la falta de acceso, a la falta de conectividad que ya había. Obviamente explotó el esquema que ya existía, pero debemos transitar el camino de la incorporación de la digitalización con muchos criterios democratizadores, me parece. Tener claro eso, porque es decir, no comprar el paquete cerrado, sino ser los propios generadores de las herramientas que incorporemos a la escuela. Y otro autor, que no recuerdo, en otro Meet que lo planteó, fue, creo sinceramente que fue Adolfo Pérez Esquivel, dijo, acá la solución son plataformas públicas que regulen la calidad de los contenidos y que sean gratuitas, por supuesto, y que, bueno, como lo hizo la Comunidad Económica Europea, que está dando acceso a todas las escuelas a contenidos de calidad, como hoy, por ejemplo, es el Juana Manso, pero hacerlo con un poco de más abarcativo, digamos, con un poco más de capacidad de atención a todas las escuelas. ¿Sí? Porque sabemos que los cursos de Juana Manso rápidamente se saturan porque hay una necesidad de formación que es evidente. Lo que sí tengo claro es que la pandemia desnudó también es que la virtualidad, vamos a corrernos hacia la digitalización más bien, no es la solución en la educación. La educación tenía otros problemas, ¿sí? Que anclados con la virtualidad, si los anclamos solo a resolverlos con virtualidad, no los vamos a resolver. Primero tenemos que plantearnos esto que vos dijiste al principio, acceso, ¿sí? Desigualdades, inequidades, al conocimiento en sí, y después, sí, formar, obviamente, para el mundo en donde estamos, digamos, bueno, y teniendo en cuenta los niveles educativos, los contenidos. Me parece que la herramienta por sí sola no lo resuelve. Eso lo demostró la pandemia, porque donde hubo acceso, también hubo un montón de desgranamiento, sobre todo en el nivel medio, donde hubo acceso y conectividad, hubo desgranamiento, pérdida de alumnos sin continuidad pedagógica, que no relacionados directamente por ahí a los estratos sociales. Entonces, también hubo un panel en donde hay una investigación muy interesante, que eso va a estar y va a ser de dominio público, y lo van a colgar, digamos, en la página del Ministerio de Educación, que trabajaron desigualdades sociales y educativas, y trabajaron trayectorias escolares
y combinaron variables. Entonces ahí vamos a tener más datos, digamos, también del impacto real de todas estas cuestiones. Y por último, de decir que toda la discusión que diste me parece muy valiosa. Yo te felicito por haberte instruido en el tema de las vacunas. Me parece también que detrás de las vacunas no podemos ser inocentes, que hay una discusión que es política, ¿sí? Que hay una cuestión que es una concepción, vacuna sí, vacuna no, pero por una cuestión política, porque si lógicamente nos ponemos a pensar que nos vacunamos cuando apenas nacemos, de todo ese calendario de vacunación, y vacunamos a nuestros hijos, evidentemente la salvación a esta crisis mundial ha sido, al menos está siendo, la vacuna, las vacunas existentes en el mercado. Que en tiempo récord, porque yo, bueno, manejo algún conocimiento en biotecnología y demás, en tiempo récord se han logrado. Entonces digo, también no tenemos que ser inocentes, que ahí también hay una discusión que es política. Entonces yo te felicito a vos, porque nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de no pararnos en una postura política y de ahí enseñar en el aula. La tenemos, es nuestra, sí, pero nosotros nos tenemos que parar en el conocimiento y explicar por qué hay que vacunarse, qué es lo que vos hiciste, digamos, te instruiste y a partir de lo que lograste comprender, lo transmitís a tus compañeros, a tus colegas y demás. Después cada uno, lo que pasa es que esto no es una cuestión de libertad individual, digamos. Yo si no me vacuno estoy castigando al resto, está claro eso. Así que te felicito, me parece Gracias. excelente tu aporte, y bueno, a disposición, y sigamos adelante, siempre con una mirada crítica, eso sí, porque la tecnología tiene muchos entrampados que no nos resuelven cosas que si no lo tenemos en vista, nos va a terminar complicando, digamos, y no vamos a lograr un ciudadano integral, crítico, libre, críticamente pensante, ¿sí? Muchas gracias a vos y a todos los que les he robado su tiempo. Gracias. Gracias, Nora, por tus comentarios y por pensar juntas. Sí, me quedé pensando en que los algoritmos los hacen los hombres blancos, jóvenes, y bueno, quizás sí es verdad para los monopolios de las redes sociales, pero Sefer Balkir, este autor que les digo, es un inmigrante iraní en Estados Unidos, y él justamente documenta, bueno, él inmigró por la guerra, y su mamá era enfermera. Y entonces él cuando era chiquito, la madre venía al borde del llanto a su casa contando las atrocidades que había hecho la guerra en Irán con la tecnología en los cuerpos de la gente, ¿no? Entonces él siempre le preocupó el uso de de la tecnología y estudió ciencia de la computación y ahora se dedica a la enseñanza y a pensar el currículum. Y entonces lo que en un trabajo que él tiene, él sí ofrece un montón de propuestas y de escrituras de códigos, de algoritmos, que sí están pensadas desde una perspectiva ética, ¿no? Para la mejora y el control del medio ambiente, de la biodiversidad, para reconocer a qué sectores sociales les hace falta qué cosa y poder distribuir mejor. Para fines sanitarios. Es increíble lo que hace la tecnología con la medicina. Yo cada vez que me tengo que hacer un estudio, que Sí. escucho que alguien se operó de Ujú. algo, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, me parece que, y también en Argentina hay una organización que se llama Chicas en Tecnología Ujú. y que desarrollan aplicaciones con perspectiva de género. Digo, hay mucha producción de software, de aplicaciones, de tecnología, desde estas perspectivas más críticas, como Bien, nos invitas a pensar, Nora, y que quizás están más silenciadas, ¿no? No sé, Vir, exacto, cómo lo ves exacto. vos, que sos la experta, pero que no son las dominantes y que tenemos que poder acercar a nuestros niños y niñas, bueno, miren, todo esto se puede hacer también con la tecnología, ¿no? Y bueno, qué bueno que eso sería.
Ahí estoy compartiendo en el chat el canal de UNIPE para las personas que quieran verlo después grabado. Voy a leer acá, Iván dice, impecable la charla, gracias, sumamente necesaria, implementación y promoción del pensamiento crítico, incluso en la computación y sistemas. Miriam dice, en Santiago del Estero los colegios privados cuentan con un espacio de informática, en cambio los estatales no. Para aprender los saberes de hard y soft se necesita concurrir a un TTP de informática en las pocas escuelas técnicas que lo ofrecen. Eduardo Ledesma dice, en la provincia de Buenos Aires también incorporar programación desde primer año, creo que es necesario, pero quitando la materia propia de una escuela agraria, que también creo que es necesaria. Esto, ¿cómo hacemos, no? Esto de incorporar la materia de informática, que uno dice, bueno, es necesario porque estamos todos atravesados por la tecnología, pero lo incorporamos como materia y entonces, ¿qué es lo que sacamos, no? Albi pregunta, ¿habrá algún tipo de constancia por participar en la capacitación? No estoy segura, te lo averiguo. Nancy, ¿querés hacer una pregunta? ¿Tenés el micrófono desbloqueado? No, me confundí. No, Disculpa. todo bien. Todo bien. Yo aprovecho Quería mandar un entonces... mensaje escrito porque no pude hacer la captura del que recién compartiste, entonces quería buscar dónde están los mensajes, no podía acceder por eso. En el chat, ahora lo vuelvo a mandar. Pero lo mismo, si yo entro en UNIPE, soy de Tucumán, Nancy me llamo. Si yo entro en UNIPE, ¿está ahí el link? Sí, está en el canal de YouTube de UNIPE, listo. y si entras a unipe.edu.ar van a encontrar ahí todas las redes sociales de la universidad. Perfecto. Sí, quería hacer una captura acá, por eso abrí el micrófono y ahora no encuentro para cerrar. Ahí te apago, no te preocupes. Bueno. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Quería comentar, nosotros en el profesorado de informática en la universidad tenemos esta perspectiva de enseñar justamente desvinculados de la herramienta en sí y con la idea de formar profesores y profesoras que puedan adueñarse de la tecnología y modificarla, ¿no? Utilizando plataformas como son, hay una herramienta que está súper distribuida en todo el mundo, que se llama Blockly, que nos permite desarrollar una herramienta para aprender a programar por bloques, esto que se usa mucho en Scratch, en Alice, en bueno, un montón de plataformas, que ustedes también pueden ser creadores de nuevas plataformas de aprendizaje en sus colegios, ¿no? Lindo, acá Siria dice, lindo espacio para pensarnos, gracias desde Corrientes. Gracias a todas las personas que están acá presentes de distintas regiones de la Argentina. Creo que no hay nadie desde afuera del país o nadie nos avisó. Ahí Eduardo toca un tema muy sensible, que es el tema del espacio curricular, y Eduardo tiene toda la razón del mundo. Digo, el problema es real. Yo lo comparto con Eduardo, que cuando uno agrega un espacio curricular, o sacamos otro, o cómo se soluciona eso. Yo te cuento, Eduardo, lo que vienen. Nosotros hicimos un estudio de 10 países que en los últimos 10 años han incorporado la computación en sus escuelas. Y hay distintas maneras que lo han venido haciendo, porque esta preocupación está irresuelta en todo el mundo, ¿no? Nadie discute que los chicos y las chicas tienen que tener matemática, lengua, historia, pero hay algunas materias que sí que son más discutidas. Y lo que hay como distintas posiciones. Hay algunos que deciden tener lo que se llama el espacio como más transversal, como si fuera la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral,
que no hay una materia, sino que se supone que todas las materias tienen que enseñar desde esa perspectiva sus propios contenidos. El problema con la computación, yo sinceramente no veo cómo se puede enseñar computación, porque no es una perspectiva como el género o la educación sexual, sino que es un conjunto de conceptos de una disciplina. Entonces, y además sería muy costoso en términos de políticas educativas capacitar a los profesores de todas las materias a que enseñen conceptos de computación. Creo que sería mucho más eficiente capacitar a profesores de computación. Creo que el espacio, también hay otros países donde se introducen algunos contenidos de computación, no todos, en las matemáticas. Por ejemplo, lo de algoritmos, sobre todo en el nivel primario. Y después, lo que en el espacios curriculares propios, lo que se hace es actualizar los espacios de tecnologías o de manualidades, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, ha hecho eso. Ha introducido contenidos específicos de las ciencias de la computación en un espacio que ellos llaman manualidades. Finlandia tiene una tradición de la cuestión manual. A los chicos en la escuela les enseñan a tejer, a diseñar, en fin. Y ellos, bueno, tienen un enfoque muy exploratorio dentro de lo que se conoce como la cultura maker, ¿no? De hacer cosas, y aprenden computación con proyectos más tangibles dentro de ese espacio. Pero sí se ha capacitado durante 2 años a los docentes de la universidad para enseñar los contenidos específicos. Y bueno, y esos son los debates que se vienen dando en todo el mundo, ¿no? No está todavía cerrado. No sé, Eduardo, si querés contarnos un poquito más. Ahí veo una mano levantada también. Me callo, así doy la palabra. Te quería comentar, yo soy formadora en la carrera de primaria e inicial. En realidad, el tema de la formación a los docentes con respecto a estos temas, ya hace rato que estamos. El proyecto 1 a 1 en realidad en la Argentina empezó en el 2010. O sea, tenemos ya unos cuantos años que llevamos de trayectoria. Hay que meterse, hay que preocuparse por aprender. Vos decías, ¿no? Hay un montón de cursos que por ahí ni siquiera dan abasto con todos los docentes que quieren meterse en los cursos asistidos o autoasistidos. En realidad hay una demanda grande. Pero yo doy el TFO de computación en ambas carreras, ¿no? Primaria e inicial. Y mis alumnas de inicial aprenden Scratch y aprenden el pilas bloque, por ejemplo, porque en realidad son sistemas geniales para aprender desde inicial. Yo digo, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces veo que cuando se meten y empiezan con el pilas bloque o empiezan con el Scratch, se puede enseñar matemáticas con el Scratch. O sea, se puede aprender matemáticas del Scratch en un escenario con algún personaje donde se lo haga desplazar 45 grados a derecha y después de la vuelta en 90 grados. O sea, en realidad hay un montón de herramientas realmente hermosas para mí que se pueden llevar al aula y que no necesariamente necesitas un profesor de computación, sino un maestro formado que reconozca que existen esos software aplicativos maravillosos y después ver de qué manera se lo hace transversal para prácticas del lenguaje, para matemática, para ciencias, para lo que sea. Anímense, métanse, este mundo es maravilloso y hay que tocar. Y cuando uno empieza a poner un piecito y el otro, ya después no se puede despegar. Bueno, muchas gracias. No tenemos tu nombre porque dice On Sí. Soluciones. Yo soy Adela Tarugo, Adela. del profesorado, el Instituto de Formación Docente número 24 de Bernal, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Adela, y me encantó esa frase, ¿no? No se ama lo que no se conoce, ¿no? Y hay que
Por eso sostenemos que hay que ofrecérselos a nuestros chicos y chicas. Respecto de los profesores específicos o el maestro general de grado que pueda acercar estas tecnologías, sí, lo que venimos viendo en otras partes del mundo es que la primaria, sobre todo y el primer ciclo de la primaria y el jardín, sí está a cargo de la maestra general. Estos conceptos, digamos, no son tan específicos, pero a medida que se incrementa la dificultad conceptual, ya se hace más necesario una formación más específica, porque, por ejemplo, para el segundo ciclo del secundario se está enseñando a programar en lenguajes más industriales como Python, ¿sí? Se enseñan estructuras más complejas, y ahí hay una dificultad, digamos, de quienes no conocemos el saber, que tenemos que estar mejor formados para generar, digo, también está bastante documentado en la bibliografía de formación docente, estoy segura de que vos conoces esto, que los profesores que ofrecen experiencias genuinas, ¿no? Como decimos, potentes de aprendizajes, proyectos interesantes para nuestros chicos que puedan crear una app o lo que sea para solucionar un problema, tienen amplio dominio del contenido. O sea, la calidad de la experiencia está relacionada en las investigaciones con el dominio del contenido que tienen. Entonces, bueno, nos preocupa, a mí como pedagoga me preocupa un profesor que no esté formado, y hemos visto también experiencias donde profesores que están formados en tecnología general, ¿no? En lo que es educación tecnológica, o en TIC, ahí había una colega que decía, bueno, pero eso no es las TIC, no es transversal, no, la ciencia y la computación no son las TIC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y nos referimos a ellas como los software, como usuarios, ¿no? Que nosotros usamos para representar la información de distintos modos. La diferencia con la computación es que nosotros procesamos esa información, ¿no? Para que entre el dato de una manera y salga de otro. Eso es lo que hace una computadora, que es distinto de lo que hace las TIC. No sé, Virginia, si me querés corregir ese concepto. Pero sí, me parece clave esta diferencia entre, digamos, hay mucha gente que sabe programar y que, bueno, es buena programando y que su software le funciona, pero sin embargo no entiende los conceptos detrás de eso, y entonces me parece que es importante que entendamos, por ejemplo, algo básico que siempre comento es, uno cuando quiere realizar una búsqueda en elementos que la computadora tiene, ese algoritmo que han mencionado durante la charla, tiene que poder leer esos datos y poder compararlos, con lo cual, si a uno le dicen que esa información es privada o anónima, bueno, sí, pero no, porque de alguna forma la computadora los tiene que poder leer y analizar. Entonces, comprender el algoritmo y qué es lo que está pasando detrás de la computadora nos permite hacer buenas preguntas, por ejemplo, esto que pasó el año pasado con el proyecto Cuidar, o hace un par de años ya con el tema del voto electrónico. ¿Qué preguntas se hacían nuestros estudiantes respecto de estas tecnologías para poder ejercer su ciudadanía, ¿no? Acá leo en el chat por las dudas, Miriam dice esto, es fundamental contar con profesores expertos en informática para aprender hard y soft, esto ya lo leímos creo. Carolina, ya lo habíamos leído, perdón. Sobre lo que comenta Adela, es necesario que si se utilizan dispositivos y el soft en la formación de los y las estudiantes, debería exigirse en las prácticas y residencias. Bueno, esto es interesante, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Y lamentablemente, hago un comentario chiquito, perdón. En la carrera, tanto en inicial como en primaria, son materias que se dan casi a lo último, o sea, los TFO están a lo último, y en realidad tendrían que darse en primer y segundo año, de tal manera que si la alumna de esa formación llega a dar las prácticas, ya tienen los conocimientos para utilizar la tecnología en esas prácticas, y en realidad se da a la misma altura cuando ya tienen que resolver las prácticas. O sea, también ahí hay un problema en
en cómo está estructurado el currículum de esas carreras, ¿sí? Pasa con el profesorado de matemática, que también tiene computación para las matemáticas, donde también he sido profesor, y siempre está a lo último, ¿no? Es otro inconveniente también. Lo que habla de la jerarquía de la disciplina, ¿no? Ahí Silvina Greco tiene levantada la mano. Sí, yo para aportar a lo que estaban diciendo en la formación docente, yo trabajo en un instituto que tiene carreras de profesorado para el nivel secundario, y en el 2017 se modificaron los diseños curriculares de los 3 profesorados de matemática, lengua y literatura e inglés, e incorporaron la materia de educación y tecnologías en segundo año del profesorado, con una mirada justamente para desarrollar estrategias e ir incorporando diferentes software, diferentes aplicaciones en la dinámica de clases, ¿no? ¿Verdad? Y si bien es interesante la propuesta, lo que encontramos en los estudiantes es que justamente carecen de otro montón de conocimientos tecnológicos, técnicos específicos, que dificultan la utilización de este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Hay que enseñarles a configurar, a instalar un programa, a bajar un programa, todo, un montón de cosas que se dan por sabidas, y en realidad los chicos, los estudiantes, las y los estudiantes no las conocen. En otros profesorados, como historia, biología, geografía, seguimos con el diseño curricular, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de allá del año 1999, y bueno, este espacio no aparece. Del mismo modo que no aparece educación para la diversidad, y que bueno, que en algunos casos las instituciones a través de los espacios de los EDI, de definición institucional, buscamos cubrir esos baches, pero bueno, no es lo que corresponde, ¿no es cierto? El diseño curricular debiera estar pensado para formar los docentes que estén a la altura de las circunstancias para las aulas en las que se van a desempeñar. Digo, trabajamos con secundarias técnicas, donde los chicos tienen, bueno, eso es casi un mundo, un universo paralelo, ¿no? Porque tienen otros recorridos, es diferente el formato. Pero, bueno, creo que hay que hacer una revisión, ayornar los diseños curriculares, no solo de primaria, de secundaria, sino obviamente de la formación docente inicial de manera urgente, ¿sí? Sí, yo coincido, Silvina, no sabía que era tan así, no conozco tanto la realidad de los institutos de formación docente, pero sí, y yo creo que también tengo la sensación de que por la emergencia de la situación, ¿no? Porque nosotros necesitamos preparar hoy a los chicos y a las chicas para que en 10 años puedan tener mejores criterios que los que tenemos nosotros. Que quizás sea un momento en que tengamos que aprender todos juntos, ¿no? Y que esa también sea la enseñanza. Y esto lo decía Seymour Papert, que fue el creador de Logo. Bueno, quizás el momento que tengamos que decirle a nuestros estudiantes, mira, no tengo idea, pero nos pongamos a aprender juntos de qué se trata todo esto, y esto los empodera también a los chicos y a las chicas, esta idea de aprender juntos, ¿sí? No sé, Virginia, si hay más preguntas. Sí. No, en principio no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, pero ya podemos ir redondeando. Hacemos una última pregunta, si alguien se quedó ahí con las ganas. Hay muchos agradecimientos en el chat. Si me dan un minuto, les cuelgo el link a la presentación y la pueden usar, recortar, editar, tachar, lo que quieran. Dale, buenísimo, buenísimo. Yo invito a las personas que están acá que entren a la página de unipe.edu.ar, que ahí está la biblioteca con documentos, con libros que pueden utilizar de manera gratuita. También está la página de la Fundación Sadowski, que tiene los manuales que están libres, gratuitos, con
con las actividades que también pueden usar, actividades desenchufadas también, porque enseñar computación también se puede enseñar de forma desenchufada, ¿no? Los conceptos computacionales no siempre requieren de una computadora, se puede empezar sin la compu también. Sí, Bueno. nos olvidamos de decirlo de los manuales, entre todos los avances de estos últimos 10 años, me parece muy importante que en Argentina la Fundación Sadowski ha desarrollado 4 manuales para los distintos ciclos, que es como el primer gran esfuerzo en decidir qué se enseña y cómo se enseña, con esta perspectiva profundamente democratizadora y generosa de ofrecerles a nuestros jóvenes saberes Son para que puedan... excelentes, excelentes manuales. La verdad que me saco el sombrero porque el trabajo de esos manuales es brillante. Gracias por ese trabajo. Gracias, Adela, pues los hicimos con muchísimo cariño y están ahí de gratis, y además lo que tiene de lindo, que bueno, esta fue la idea de los diseñadores y demás, es que tiene fichas, ¿no? Entonces uno, son manuales para docentes, pero tiene las fichas listas con las actividades, entonces bueno, ayuda un montón a la tarea de la planificación y el diseño de actividades, que es tan ardua, y en eso ahí los docentes pueden focalizarse más en trabajar los contenidos y no tienen que hacer todas las fichas que ya están todas hechas. Bárbaro, ahí Verónica dice, estamos usando los manuales. Y también, no sé si todavía se pueden pedir que se los manden impresos. Pagando el envío les mandan los manuales. Así que si quieren pedir los impresos lo pueden hacer. Bueno, agradezco a la doctora Cecilia Martínez, que dio una hermosísima charla. El espacio de debate que se armó, la verdad que súper rico, me encantó. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y bueno, quienes tuvieron que retirarse, no hay ningún problema, por supuesto. Nos seguimos viendo entonces en el resto de las charlas de UNIPE, que todavía nos quedan 2 días. Sí, muchas gracias, ha sido muy lindo escuchar todas las distintas experiencias y realidades, y bueno, y nos queda un camino largo para recorrer como educadores y educadoras en este campo. Así que bueno, adelante. Adiós, muchas gracias.